Diálogo, porque se viene también el sensei, el querido Ramiro Padilla Atondo, autor del Pequeño Chairo Ilustrado y Cartas a un Facho, y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. El primo no reconocido de, a ver, ¿de quién? Por ahí al rato te lo digo para despedirte, mi querido Ramiro. Prepárate. ¿Cómo estás, Ramiro? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, aquí listos para darle en la torre a los, ya sabes, aquellos que tienen una derivación, los acabo de escribir en el Facebook, que tienen una derivación psicopática, aquellos a los que pues obviamente Claudio X González no los sentaría a su mesa, pero ahí andan en las marchas gritando de cosas que no entienden, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, déjame saludar también a Manuel Hernández Borboya, reportero de RT en México y también periodista independiente, miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Manuel, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Vicente, Ramiro, a toda la audiencia de Sin Censura, ¿cómo están? Pues ya aquí listos para platicar de algunos temas candentes de la semana. A ver, déjenme iniciar con esto porque me acabo de dar cuenta que hoy el peso frente al dólar anda con todo. Casi baja de los 18 pesos por unidad, el peso más fortalecido que nunca, y sigue dejando como payasos a todos esos analistas financieros, políticos, a todos esos periodistas que dijeron, si llega López Obrador, cuidado porque nos vamos a 35 pesos, 25 pesos por dólar. ¿Alguna reacción ante este superpeso, mi querido Ramiro Padilla Atondo? Pues hay que recordar aquellas mesas que se hacían antes de que llegara López Obrador al poder, donde decían que el peso iba a subir a 30 pesos, que la gasolina iba a subir a 30 pesos, que la inversión se iba a disparar, que la inversión extranjera se iba a contraer, que pues iba a pasar lo que, o sea, anunciaban toda clase de catástrofes. De hecho, yo tengo uno de los ensayos en Cartas a un Facho, le llamo los teóricos del desastre, donde anuncian las 7 plagas de Egipto, pero las 7 plagas de Egipto nunca llegan, o es como el cuento de Pedro y el lobo, que ya viene el lobo y nunca llegó el chingado lobo, ¿no? Para la derecha. Entonces, obviamente, le quiero mandar un saludo muy caluroso a Enrique de la Madrid, cuyo papá, pues, devaluó el peso en más de 1000%, que sale a decir la soberana pendejada de que tener un peso fuerte es malo para el país. Yo le preguntaría a él que si nosotros fuéramos a Estados Unidos y le dijéramos nosotros a los gabachos, ¿saben qué? Tener un dólar fuerte es muy malo para su economía. Obviamente los gabachos se nos iban a rayar la madre, ¿no? O sea, a final de cuentas esto es pues histórico, nunca se había visto que en vez de devaluarse se revaluara el peso, por mínima que fuese el desliz del peso frente al dólar, pues digamos, creo que con Fox fueron 2 pesos, con mi querido Calderón fueron 4 y con Peña Nieto también fueron como 6 pesos los que se devaluó el peso, ¿no? Pasó de 14 a 20 a 22. Entonces, encontrar esta noticia de que el dólar está por romper la barrera de los 18 pesos, pues son buenas noticias, sobre todo porque si tú consideras que si calculamos o tasamos los salarios mínimos en dólares, pues ves que el peso se está revaluando de a la gente, sobre todo porque hay que recordarle también a mucha gente que si somos el segundo socio comercial de Estados Unidos, pues la mayoría de nuestros productos vienen de allá. Entonces, que el dólar esté barato, pues se lo vamos a explicar de nuevo los economistas, siendo nosotros el primer socio y somos el segundo destino de exportación de los productos norteamericanos, nos conviene sobremanera. No sé de qué otra manera lo puede decir, pero ahí están, las pruebas son amores y lo que está sucediendo pues es maravilloso. Hay que recordarle también que el 40% de los megaproyectos de infraestructura en Latinoamérica están en México, casi la mitad de todos los proyectos. Entonces, si eso no es manejar la hacienda pública de manera responsable, no sé qué será, mi querido Vicente. A ver, mi querido Manuel Hernández Borboya, en momentos en que no se lleven los servicios de carga del aeropuerto Benito Juárez al AIFA y ayer llega DHL. No, Andrés Manuel está apostando al petróleo y va contra esta realidad mundial y Pemex reporta ganancias. No puede ser posible. Tesla se va y Elon Musk dice, sí, vamos a invertir un chingo de miles de millones de dólares en México.
A ver, dame tu opinión acerca del peso frente al dólar que hoy anda entre 18.9, 18.25 y en un descuido en estas fluctuaciones podría bajar hasta de los 18 pesos por unidad, 18 pesos por dólar. Manuel, obviamente la oposición le va a regatear, nunca le va a dar crédito al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues lo del peso es completamente inédito, ¿no? Nunca habíamos visto una bajada de esa magnitud y más pues para un pueblo que lamentablemente, como el mexicano que está acostumbrado a las devaluaciones, ¿no? Aunque personajes como de la Madrid, como bien dijo el buen Ramiro Padilla, pues dijo la soberana pendejada de que nos conviene más que haya devaluaciones, ¿no? Como si extrañamos los mexicanos otro error de diciembre para que se dispare el peso, seguramente. Yo creo que en lo del dólar hay mucho tiene que ver los factores internacionales. Por ejemplo, el hecho de que el conflicto en Ucrania haya significado también lo que algunos analistas llaman el fin de la hegemonía del dólar como divisa dominante, desde luego que le ha pegado al dólar a nivel internacional. Pero del lado mexicano, pues el hecho de que ha habido un manejo responsable de la economía, de la hacienda pública, como ya también lo mencionabas tú, Vicente, pues de alguna manera ha ayudado a aprovechar esta oleada que viene desde fuera, ¿no? Entonces, y ese es el problema también que tiene la derecha de hacer análisis chafas, ¿no? Porque se le han pasado, o sea, sus análisis, por llamarlos de alguna manera, son realmente comentarios llenos de odio, llenos de rencor, que básicamente buscan llevarla contra todo lo que hace el actual gobierno. Por eso temas como la inversión de Elon Musk, pues los deja muy mal parados en términos políticos. Yo desde luego tengo ahí mis observaciones con los temas de la inversión extranjera, que pues en toda la era neoliberal no contribuyeron en gran cosa al crecimiento de la economía, pero precisamente por eso en términos políticos, temas como la inversión de cerca de 10,000 millones de dólares que pues está materializando o se está anunciando que va a llegar por parte de Tesla a México, deja muy mal parados pues a la derecha, al bloque opositor aglutinado en los tres partidos de derecha, porque precisamente en su propio lenguaje, en sus propios términos, pues se les da elementos para que no puedan rebatir esa situación, ¿no? Entonces creo que las implicaciones políticas de este tipo de proyectos, como lo del el aeropuerto, que poco a poco ahí va, con todo y que ha habido un boicot por parte de las empresas que hicieron berrinche con la cancelación de Texcoco, el manejo de la economía yo creo que ha sido notable y ejemplar en muchos aspectos, porque nunca se había repartido tanto dinero en México, sobre todo en los sectores populares, sin que esto repercutiera en devaluaciones, en otro tipo de medidas que han sido muy perjudiciales. Ahorita de lo que se están tratando de agarrar es del tema de la inflación, que también tiene una connotación internacional por la manera en que se han disparado los precios de la energía, pero temas como el rescate de Pemex, o sea, la manera en que Pemex está reportando hoy ganancias cuando Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto lo dejaron pues, prácticamente quebrado, es una cosa verdaderamente notable que no está teniendo la repercusión que debería en los medios de comunicación. Pero pues ya sabemos que la prensa hegemónica pues solo publicita en sus 8 columnas los temas que le importan a las élites político-empresariales que destruyeron al país y lo convirtieron en fosa clandestina, así como vimos lo de García Luna, la pobre cobertura que hubo del juicio de García Luna, pues lo mismo pasa con estos otros, llamémosle aspectos positivos que ha dejado la administración de López Obrador y que prácticamente eso no sale en la tele, o sale muy minimizado, sale muy reducido y los temas nocivos se amplifican, ¿no? Yo lo que creo es que pues hay que balancear la medida. Sí, por supuesto que criticar también lo malo o con lo que no estemos de acuerdo, pero también hablar del otro, porque si no, pues te acabas en una lucha por manipulación
que es a lo que se han dedicado los grandes medios corporativos, ¿no? Entonces, pues todo esto pues los va asentando un poco en su realidad. Y ya pues las especulaciones, o sea, con el caso de Elon Musk fue también muy claro, ¿no? Que ya estaban diciendo que la necedad del presidente había ahuyentado la inversión millonaria de Tesla, y en unas horas estos mismos medios, caso por ejemplo de Darío Celis y El Financiero, se contradecían a sí mismos en cuestión de horas. O sea, es que ya es ridículo. Lo que sí me parece llamativo pues es que no haya consecuencias para todos estos mercenarios de la información que pueden mentir y volver a mentir varias veces al día sin que haya una consecuencia, ¿no? Varios de los que fueron ahí exhibidos en el juicio de García Luna pues deberían ser completamente vetados de los medios de comunicación si hubiera un mínimo código de ética que se aplique, ¿no? Pero pues ese no va a ser el caso y siguen muy en su cruzada de llevar la contra y tratar de construir narrativas que justifiquen o que traten de alentar el odio irracional de algunos sectores contra el actual gobierno. Así es, y fíjate que voy a poner este tema sobre la mesa para conversarlo, Ramiro, Manuel, porque de hecho ayer lo empezábamos a analizar, a debatir en la mesa de diálogo de Sin Censura Nocturno, Ramiro. El tema del Poder Judicial. Yo sigo preguntando si con este Poder Judicial que encabeza la ministra Norma Piña, quien llega después de Arturo Saldívar Lelo de la Rea a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mexicanos podemos aspirar a la justicia. Por ejemplo, con resoluciones como la de descongelarle las cuentas a la esposa de Genaro García Luna el mismo día que un jurado lo está declarando culpable en Estados Unidos. O este amparo que le conceden, las órdenes de aprehensión que le retiran a Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. O la liberación de Rosario Robles. Yo pregunto, es más, déjenme rescatar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes, cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, había un poco más de vigilancia sobre los jueces, pero ahora la cosa se chingó, y no lo dice el presidente, lo digo yo, porque esta es la realidad que le estoy leyendo a usted, le estoy contando a usted, aunque como también siempre le digo, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Esto fue lo que dijo el presidente. Bueno, vámonos. La primera. Adelante. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle sobre el tema del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer se dio a conocer que un juez le concedió un amparo que cancela, deja sin efecto la orden de aprehensión que tenía en su contra. Preguntarle su opinión al respecto. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes. Con eso, hay protección para delincuentes. Qué frase tan cabrona del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un poder que debería de garantizar, autónomo obviamente el Poder Judicial, que debería de garantizar a los mexicanos por lo menos la aspiración a que se haga justicia. Mi querido Ramiro, pues sigue la mata dando. Ahora el caso García Cabeza de Vaca se suma a la lista y a las resoluciones de personajes como el juez Gómez Fierro, que
nos ha querido meter el fierro precisamente con sus decisiones, mi querido Ramiro. Como dice aquí nuestra moderadora María López, es el cartel de la toga, ¿no? Es que, qué descripción más exacta, el cartel de la toga. Me imagino, ¿no? A los ministros de la Suprema Corte con el teléfono así, Vicente, diciendo, ¿cómo estás? Sí, no te preocupes, Collado, sí, Collado, no te preocupes, ya viene Norma Piña, no, ya te sacamos. Lozoya, tú aguanta, no te preocupes, sí, Cabeza de Vaca, no va a proceder, compadre, no te preocupes, Rosario Robles, deja que llegue Norma Piña, no, ya, vamos, nomás que se vaya Saldívar, para poder nosotros empezar a trabajar, que todos salgan libres, porque si tocan a uno, tocan a todos, si tocan a un delincuente, nos tocan a todos, entonces, no te preocupes, ahí estamos trabajando, esa es la idea que tienen de justicia, obviamente, como bien lo dice el presidente, el cartel de la toga. Hay que entender, obviamente, que, como bien dices, hay que recordar, ayer lo decíamos, Vicente, Zedillo rebajó de 27 ministros de la Suprema Corte a 11. Hay que acordarse de este ministro que estuvo en la Suprema Corte como 5 meses, 6 meses, y después lo pensionaron con 260,000 pesos al mes, y fue el que escribió aquel fatídico ensayo en proceso antes de que entrara López Obrador a gobernar, que con justa razón se enojó muchísimo porque o sea que era un artículo de opinión y le hicieron pasar por otra cosa, como un análisis de otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, en México todo el Poder Judicial está podrido, se ha convertido en una puerta giratoria para los delincuentes. Yo recuerdo hace un tiempo en Tijuana, que a unos cuates que agarraron tirando un cadáver, pues les dieron prisión preventiva en su casa, ¿no? Pues obviamente se pelaron. También recuerdo aquella vez en la que habían agarrado unos secuestradores por tercera vez en flagrancia y no fue, sino que hasta el semanario Z dijo, a ver, pues quién es el juez o la juez que está llevando el caso, que estos secuestradores por tercera vez los agarraron en flagrancia, que ahora tuvieron que dar una condena de 50, 60 años. Lo que dijo el secretario de Marina, de que ellos atrapan gente y juegan con la interpretación de la ley en alta mar, que no se puede, o lo que ha hecho el ejército mexicano, que atrapan a los delincuentes y los delincuentes se ríen porque saben que por un tecnicismo van a salir. Ese es el sistema judicial en México. Desgraciadamente, pues esto le podemos llamar, no sé si lawfare, pero sí tiene algunos componentes de guerra híbrida, el que el Poder Judicial esté totalmente vendido a los intereses de la derecha y que nosotros los mexicanos sepamos de antemano que no tenemos posibilidades de competir en cuestión de leyes si no tenemos el dinero que tienen los grandes intereses. Habría que ver también la pregunta cómo se le paga a un juez en México, cómo son esas transferencias electrónicas. Hay algunos que dicen que pues ya sin necesidad de ensuciarse las manos los jueces, habría que averiguar en inteligencia cibernética si se les está pagando con criptomonedas, porque parece ser que esa es la nueva manera en que se destila la corrupción, mi querido Vicente. ¿Cómo ves tú, Manuel Hernández Borboya? La verdad, creo que podría entrarse, esa es mi percepción, en un camino del no retorno peligroso con este Poder Judicial. Queda claro que el presidente ni tirano, ni dictador, ni autócrata, porque si no la historia fuera de otra manera. Si no, no tendríamos discursillos pedorros como el de Cabeza de Vaca, que se sigue diciendo víctima de persecución, que ayer leyendo el teleprompter, no sé si tengas, es más, el video, David, perdón que te tire esta curva en pleno programa, pero no sé si tengas por ahí el video de Cabeza de Vaca presumiendo que el tiempo le ha dado la razón. No, le han dado la razón los jueces de este Poder Judicial que necesita una limpia urgente en nuestro país. Nada más para darle contexto y escuchar tus opiniones, Manuel. Vamos a ver y escuchar. Buenas noches. Los saludo con aprecio y respeto. Hoy les doy a conocer personalmente la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. Fui inculpado hace casi 2 años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política
fue por defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo. Fue A ver, también... ya estuvo, mi querido David. Me suena cabeza de vaca a Rosario Robles, ¿no? La cosa aquí es que, por ejemplo, el Poder Judicial dice, Rosario Robles está libre de pecado. ¿Y los miles de millones de pesos de la estafa maestra? ¿No hay culpables? Que no mamen. Perdón, Manuel, tú eres muy propio, yo soy muy majadero, pero dame tu opinión de todo esto. No, lo que estábamos viendo con el Poder Judicial es una cosa tremenda, ¿no? O sea, que el mismo día que declaran culpable a Genaro García Luna en Nueva York, ese mismo día un tribunal impida que se congelen las cuentas de su esposa, de la esposa de García Luna, pues es indignante, ¿no? O sea, ya más burdo, más explícito que eso no puede haber. Y no es solo eso, lo de cabeza de vaca que estamos viendo, lo de Rosario Robles. Nada más, perdóname por interrumpirte, y nada más para meterle más limón a la herida. Ojo con esto, prestemos la atención a esto. Tomás Herón de Lucio impugna la negativa de amparo contra su orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa. Así como están las cosas, no te sorprenda que el que se fue a esconder a Israel regrese como Juan por su casa, porque en el Poder Judicial le dan por su lado al señorón. Perdón por interrumpirte, Manuel. Sí, o sea, es una cosa indignante lo que estamos viendo, ¿no? Y sí parece que, pues eran parte de las preocupaciones de que saliera Arturo Saldívar, que pues ahí estuvo tratando de generar algunos cambios, pero yo creo que se vio rebasado por la magnitud del problema que hay dentro del Poder Judicial, y mucho tiene que ver con el nombramiento de jueces y magistrados. ¿Quiénes son los que nombran a los jueces y magistrados? El Consejo de la Judicatura, que a final de cuentas, ¿y quién es el Consejo de la Judicatura? Pues los jueces que han sido puestos e instalados por las mafias políticas que se adueñaron de este país. Es decir, el Poder Judicial es todavía hoy un bastión del conservadurismo en México, de los que apoyaron y sostuvieron el régimen de corrupción que se instaló en México durante la era neoliberal. Entonces hay que cambiar esa situación, porque de mantenerlo así, digo, en 2018 se tomó la presidencia, se tomó el poder del Ejecutivo y se tomó también el Congreso, pero el Poder Judicial sigue siendo un lastre en este proceso reformista, precisamente porque están impidiendo y frenando muchos de los procesos judiciales que en muchas ocasiones tienen la última palabra a la hora de dirimir algunos conflictos sociales, incluido el castigo a la corrupción, que sigue siendo un tema pendiente en este país, y todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y mientras eso no cambie, pues va a ser muy difícil hablar de un proyecto transformador. Yo soy de la idea de que para las campañas del 2024, quienes abanderen el proyecto de la 4T, trátese de Claudia Sheinbaum, trátese de Marcelo Ebrard, sí deberían de poner sobre la mesa como parte integral del proyecto y de las campañas políticas, plantear la necesidad de una reforma a profundidad del Poder Judicial, porque no veo muchas otras maneras de cambiarlo, ¿no? En su momento Zedillo dio un manotazo al Poder Judicial que no hizo tanto ruido como hubiera hecho ahora, precisamente porque tenían los controles de las gubernaturas, de los medios de comunicación, de todo el aparato, ¿no? Pero como la vía del manotazo, pues va a ser muy difícil, porque inmediatamente van a salir a decir que estamos en una dictadura, cosas de este tipo. Pues la vía es la vía del Congreso. Entonces yo creo que el proyecto de la Cuarta Transformación debe de dejar muy claro que se necesita ganar el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, por una amplia mayoría que junto con los aliados de Morena permitan obtener las 2/3 partes, precisamente para impulsar una reforma a profundidad del Poder Judicial, porque no podemos dejar o no se podría permitir que estos tipos sigan teniendo el poder del control judicial, porque como lo hemos visto en otros casos en América Latina, pues muchos han tratado de agarrarse de ahí para emprender golpes blandos a través de lo que se llama el lawfare, o esta guerra judicial, de que a través de comprar ministros, jueces y demás,
pues muchas veces tienen ahí fichas en el tablero político para orquestar golpes de Estado disfrazados de una supuesta legalidad, un poco como le pasó a Lula y un poco como le está pasando a Cristina Fernández, que ha sido impedida precisamente por esta guerra judicial de participar en las elecciones presidenciales de este año en Argentina. Entonces, el Poder Judicial es un gran pendiente y como no va a provenir un cambio dentro del Poder Judicial, porque precisamente está tomado por personas y personajes cercanos al bloque conservador, caso por ejemplo de Cosío, que ya ahí lo vemos hasta pues hablando en las protestas o en la manifestación para supuestamente defender al INE, pues ese tipo de personajes son los que están enquistados en todo el Poder Judicial. Entonces va a ser muy tardado esperar que un cambio provenga de esas estructuras del Poder Judicial en lo que se reformula todo un cambio, ¿no? No sé si el país y México esté dispuesto a echarse 20, 30 años para que cambie el Poder Judicial. Yo creo que se debería de acelerar ese tema, poner sobre la mesa la necesidad de profundizar este proyecto transformador, haciendo una reforma de gran calado al Poder Judicial, la manera en que se eligen a los jueces y magistrados, que algunos ministros, sobre todo en cuanto a los ministros de la Corte, deberían de ser por voto popular. Yo creo que poner esto sobre la mesa en las campañas de 2024 le permitiría a Morena y el proyecto de la 4T generar conciencia entre los votantes de lo importante que es ganar también no solo la elección presidencial, sino también la mayoría en el Congreso para que se puedan impulsar estas cosas, porque hemos visto que precisamente cuando se perdió la mayoría en la Cámara de Diputados se tuvieron que frenar algunos temas como la reforma electoral, por ejemplo, y que ya no se puede seguir frenando este proceso. Entonces, ahora que ya está tomada la presidencia, yo creo que el siguiente paso digamos, estratégico dentro de la 4T, tendría que ser muy concretamente ganar la mayoría en el Congreso para poder impulsar reformas como la del Poder Judicial y una reforma política también en el Instituto Nacional Electoral, que hoy está convertido en un partido político de oposición. Y ya que estamos hablando de estas cosas, permítanme plantear para la mesa esta caricatura, este cartón del maestro Rafael Barajas, el Fisgón, quien precisamente advierte una operación mediática grosera. Así lo publica en un tuit Rafael Barajas, el Fisgón. Dice: estamos ante una operación mediática grosera. Mientras que los jueces liberan narcos a Cabeza de Vaca, a Collado, a Rosario y las cuentas de Cárdenas Palomino y García Luna, los medios solo hablan de una tesis plagiada. El cuarto poder está al servicio del lawfare de la Corte. ¿Lo tienes, David? Ahí está. Miren, allá un escándalo, una tesis plagiada, y por atrás Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo esto que le digo. Está muy cabrón, porque en este debate del Plan B de reforma electoral se va a discutir precisamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en momentos en que los Felipe Calderón, los Claudio X González, los Vicente Fox, los Marco Cortés, los Vandalitos Moreno y demás lacras promueven una defensa al INE. Y estoy viendo lo que me acaba de enviar nuestro jefe de información, Mario Toledo, que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admite ya la controversia del INE contra el Plan B. El ministro Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, presenten su contestación. El ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, en contra de la primera parte del Plan B electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. En momentos en que Ciro Murayama, por ejemplo, se expresa de esta manera, para que vean el nivel que están jugando los consejeros del INE, que por cierto ya se van, pero que siguen moviendo su colita. Para decir que en los últimos 9 años yo no he tomado ningún acuerdo con ninguna cúpula partidista en ningún sentido, tampoco
para acordar modificaciones a su vida interna. Y aprovecho para decir, con frecuencia se señala, se ataca que esta autoridad, desde el gobierno, se llega a decir, está militando en la oposición. Creo que es un ataque injustificado, indebido, abusivo, frente a una autoridad autónoma, imparcial, independiente y objetiva. Pero también, déjenme decirlo de la manera más respetuosa, en todos estos diálogos oí expresiones de distintos actores políticos diferentes al gobierno en que decían es que su determinación va a gravitar en nuestra estrategia política. Y se los digo con respeto, con claridad y con energía. Nosotros no somos parte de la estrategia política de la oposición, ni estamos al servicio del gobierno. Pero tan equivocado que el gobierno nos diga opositores como que la oposición se persuada de que en efecto nuestras determinaciones pueden ayudarles en sus estrategias. El día que hagamos cualquiera de las dos cosas, ponernos al servicio del gobierno o apoyar alguna estrategia política opositora, estaremos traicionando nuestra misión constitucional. Se los digo de manera respetuosa. Oiga, don Ciro, entonces ya traicionó Lorenzo Córdoba, porque lo último que recuerdo es que en el martes del Jaguar de Laida Sansores publicaron un intercambio de mensajes entre Lorenzo Córdoba y su brother, Alito Moreno. Se estaban poniendo de acuerdo incluso hasta cómo decir las cosas para defender al INE, ¿no? Ah, es que yo soy muy exagerado. Yo soy palero del gobierno, soy un amarillista. Bueno, dice Ciro Murayama, nosotros ni con la oposición ni con el gobierno. La pregunta es, ¿quién le cree a Ciro Murayama? Ramiro Padilla Tondo, escucho tus opiniones. A ver, mira, esta es lo que se está intentando implantar en México es la dictadura de la minoría, porque en realidad los que tienen vena dictatorial son ellos. Cuando ya no hay, cuando no tiene una respuesta para poder controlar las elecciones, obviamente pues tienden a tratar de obstaculizar todo lo que haga el gobierno. Esa es una parte de esta guerra híbrida, el control, la dictadura del 1%, le podríamos decir. Obviamente, si nosotros vemos en las noticias todos los días al Instituto Nacional Electoral, es porque son un actor político. En ningún lugar del mundo hay un instituto electoral que sea tan mediático y que salgan todas las noticias y que salgan todas las opiniones y que esté multando a todo el mundo. No hay un tribunal federal electoral que esté chingue y chingue. No hay consejeros electorales. No sé, en otros países no existe eso. No existe. Yo lo he dicho aquí mismo. Es el órgano electoral más caro, no del mundo, de la galaxia, de la Vía Láctea. No creo que haya otro sistema, otro organismo electoral en el mundo que tenga las atribuciones que le dieron estos cabrones, la oposición, las atribuciones que le dieron estos cabrones. Entonces, decir que no son actores políticos en este momento, pues es poco menos que ocioso. Pero también hay que entender, pues, esto es importante, por eso dicen aquí en el chat, voto masivo por Morena. Sí, voto masivo por Morena, pero ¿qué hacemos para renovar? Lo que decíamos, si queremos democracia, tenemos que acabar con este sistema que permite que de 500 diputados, 200 sean plurinominales, y que esos 200 plurinominales a los que nadie votó, sean los cabrones que tomen las decisiones importantes. Si hiciéramos un análisis de lo que han hecho los plurinominales a través de la historia, a partir de los 90, y lo que han bloqueado y lo que le han costado al país, nos llevaríamos una sorpresa, una gigantesca sorpresa. Lo mismo en el Senado. ¿Por qué no podemos tener las 2/3 partes? Porque nos atascaron de plurinominales, nos atascaron de personajes oscuros como Santiago Krill, como la Mariana Gómez del Campo, como la Kenia López Rabadán, como la Xóchitl Gálvez y tantos como la Josefina Vázquez Mota. Nadie votó por ellos. Nadie votó por ellos, y son los que, sin que nadie haya votado por ellos, siguen chingando, siguen haciendo trizas al país, siguen defendiendo los intereses de corporaciones privadas. Lo mismo en el poder judicial. Ahora, obviamente, con las reglas que ellos crearon,
pues obviamente los consejeros tocan a Morena y ¿qué quieren hacer? Quieren ensuciar el asunto. ¿Y qué les dice Adán Augusto? Pues vamos a la insaculación. No, ellos quieren asegurarse, el Ciro y el otro tarado Lorenzo quieren asegurarse de que quede. Fox le cubrió las espaldas a Ciro, Calderón le cubrió las espaldas a Fox, así fue, Peña Nieto le cubrió las espaldas a Calderón. Entonces, de lo que se alimentan estas, digamos, dictaduras de la minoría, de lo que se alimentan es de la certeza de que van a tener las espaldas cubiertas y que el sistema se va a seguir alimentando del presupuesto. Y eso es al final de cuentas lo que sucede. Cuando vemos las liquidaciones de escándalo que van a tener Ciro Murayama y Lorenzo, y que vemos que probablemente se vayan con un retiro dorado y sigan ganando una lana por los fideicomisos que se construyeron, pues como decía César, hasta los hijos de Cedillo, ¿no? Agarran millones de dólares de los fideicomisos que se les crearon y por eso pues no quieren soltar nada, pero sí es como que ya estuvo, ¿no? Dijo el presidente, mi fuerte no es la venganza, pero pues ¿saben qué? ¿Por qué no ¿por qué no nos deja reconstruir el país? O sea, el dinero que ya tienen no se lo van a acabar, tiene dinero para 10 generaciones. Igual el Claudio X González y su ganado político, ¿no? Que lleva a las marchas. Ustedes, señores fachos, en su 99%, ustedes son ganado político de esta bola de pendejos y rapaces, son puro ganado político. Los que vamos a las marchas defendiendo lo que queremos en el país, lo hacemos por convicción. Ustedes lo hacen porque los tratan como ganado político, porque ninguno de estos cabrones los va a sentar a su mesa jamás y los va a tratar de iguales, mi querido Vicente. Mi querido Manuel Hernández Borboya, será precisamente el Poder Judicial el que defina el futuro del plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de escuchar la sarta de tonterías de Ciro Murayama, después del análisis, la desmenuzada que vamos haciendo de las últimas decisiones en el Poder Judicial, pues dame tu opinión de esto que hemos puesto sobre la mesa. Pues yo creo que López Obrador ya tiene ganada la partida, pase lo que pase, ¿no? O sea, si realmente la Corte echa para atrás este asunto, pues va a quedar muy claro de qué pie cojea la Suprema Corte y va a tener elementos López Obrador precisamente para impulsar lo que yo estoy comentando, que encender las calles y decir que es necesario una reforma judicial a fondo, porque si no, no va a transformar el país, ¿no? Aunque la oposición puede verlo como una victoria, pues les puede salir como una victoria pírrica en caso de que llegara a pasar esto, ¿no? En el caso de que la Suprema Corte deseche la impugnación del INE y acabe pasando el plan B, pues se va a aplicar la política de austeridad en el INE, para impedir que personajes como Lorenzo Córdoba se lleven sus 11.5 millonzotes de pesos de finiquito al finalizar su periodo, y de alguna manera también se avanzaría en ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que la oposición, precisamente por tener malos diagnósticos, malos estrategas, malos analistas, pues están cayendo en errores muy contundentes, porque además en todo este proceso se está exhibiendo al Instituto Nacional Electoral como lo que siempre ha sido, ¿no? Un bastión y un partido político de oposición. Dice Ciro Murayama que si hubieran favorecido a algún partido o alguna facción, pues estarían traicionando su labor. Pues eso es precisamente lo que hicieron. Ahí está la constancia de cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, en pleno proceso electoral de 2021, estaban impartiendo conferencias en contra del populismo, siguiendo al pie de la letra el discurso del bloque opositor de gente como Enrique Krause, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estaban repitiendo desde un cargo público y haciendo campaña en contra o a favor más bien del discurso del bloque opositor. Entonces, pues ahí está ya la constancia, ¿no? ¿Qué más se necesita? Ahí están los acercamientos que tuvieron estos personajes cuando ocurrió lo del Pacto por México, que el Pacto por México pues es la creación del INE, y la gente que dice que no se toca el INE, pues solo falta eso, ¿no? Que nos tengamos que chutar de por vida las atrocidades hechas por el PRI, PAN, PRD, que hoy son el brazo partidista del bloque opositor. Entonces, por todos lados, yo veo que pues el escenario está bastante favorable para
para López Obrador, que aparte es un gran estratega y va a encontrar la forma de canalizar esto a su favor, y veo que tiene más elementos para hacerlo que la oposición. O sea, porque en esta defensa tan airada del INE, esta defensa irracional de los privilegios de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, pues ha quedado en evidencia que es precisamente pues un aparato del bloque opositor. Entonces, por todos lados se está minando la credibilidad de la oposición en este aspecto, pero pues están tan metidos en su pataleo diario que no alcanzan a ver las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Porque además, como también lo ha mencionado López Obrador, y creo que tienen razón en ese aspecto, pues toda la hipocresía que había, todos estos simuladores que fingían ser críticos, opositores, caso José Woldenberg, creo que es uno de los más claros, pero otros muchos pseudoanalistas y demás que fingían ser neutrales, imparciales y demás, han quedado completamente exhibidos y eso no se los van a poder quitar tan fácilmente, ¿no? Entonces, dentro de todo, creo que ha sido benéfico este asunto. Igual se ha exhibido pues la campaña de los medios internacionales, del gobierno de Estados Unidos, que pues ahí tiene un pie metido apoyando al bloque opositor y que los puso en su lugar López Obrador ahí con el mensaje que dio al Departamento de Estado el día de ayer. Entonces, creo que dentro de todo eso es favorable, pero se necesita profundizar este proyecto y se necesita también actuar en congruencia con casos como el de Yasmín Esquivel, porque si bien es cierto que hay toda una campaña del bloque opositor sobre este tema, es cierto que pues están tratando de quitarla para que la oposición pueda obtener un lugar adicional en la Suprema Corte. Creo que también Morena debería de tomar cartas en el asunto, porque ya, o sea, el hecho de la plagiada en la licenciatura y plagiada en la tesis de doctorado ya es demasiado, y que si no actúas en consecuencia con la honestidad que estás promoviendo, puedes también correr el riesgo de desgastar la credibilidad que hoy todavía tiene el partido oficialista, ¿no? Entonces yo creo que hay varios campos de oportunidad para avanzar y que se debe de posicionar el tema del Poder Judicial y estas reformas políticas a fondo también en el Instituto Nacional Electoral como una parte medular del proyecto de la 4T rumbo al 2024. Bueno, si me permiten, abusando de su generosidad, un último tema para cerrar. Ayer exhibíamos a Lili Téllez perdiendo la cabeza y diciendo una sarta de barbaridades en una entrevista con Luis Alberto Medina de Proyecto Puente en Sonora. No sé si tengas las declaraciones de ayer, porque ya que estamos hablando de defender lo indefendible, ahora resulta que en la segunda parte de la entrevista nos enteramos que Lili Téllez defiende a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Háganme ustedes el favor. En momentos en que Vicente Fox y Felipe Calderón no pueden hablar ni en defensa propia por lo que se dio a conocer en el juicio contra Genaro García Luna, porque o son pendejos o son cómplices, Lili Téllez anda defendiéndolos. Pero antes, lo de ayer, mi querido David, cuando dijo que había puesto en alto el nombre de México y que ella era una diferente senadora, por eso no iba ni siquiera a Sonora. Hágame usted el pinche favor. Anda desquiciada esta señora. Ya se subió al ladrillito, le endulzaron el oído con que es precandidata a la presidencia de la República, o de plano está muy loca. ¿Te sientes tranquila de haberle respondido a los sonorenses como senadora? Por supuesto. ¿En qué le respondió? He puesto el Sonora en alto. He puesto el Sonora en alto. ¿Y de tu trabajo como senadora? Pues es el que he hecho. Lo he hecho también, que me pusieron en las encuestas, que me pusieron como precandidata a la presidencia. Pues ha sido más un trabajo, una exposición nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, Lili Téllez, pues ¿desde cuándo no venías al Estado? Es lo que también se te critica. Lili ha sido una senadora ausente. ¿Qué contestas a eso? Como una senadora ausente, que sí. No vienes, que no vienes al Estado. ¿Hace cuánto no venías al Estado? ¿Tiene uno que venir para hacer un trabajo? No, como siempre los senadores vienen cada mes, cada 2 meses. Sí, pero yo no soy igual, yo soy diferente. He puesto a Sonora hasta arriba, al grado que soy precandidata presidencial. Imagínate, qué más orgullo para los sonorenses que eso. Ahora que llegué, ha sido una alegría. A ver.
¿Ustedes creen que haya muchos tabasqueños que se sientan orgullosos porque Roberto Madrazo fue quien fue? ¿O la Bastida Ochoa por allá en Sinaloa? O no sé. Cuando pensé que ya no había espacio para decir más tonterías, Lili Téllez, con mucho respeto, la senadora, abrió la boca y defendió a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. ¿No sería bueno también romper a lo mejor incluso con las administraciones del PAN? Si es que me estás buscando por el PAN, pero Fox y Calderón, pues lo representa también García Luna. Es decir, lo representa, fue el director del AFI, creador del AFI, después el secretario de Seguridad con Felipe Calderón. Con eso, ¿qué opinas de lo que fueron los gobiernos del PAN, con García Luna como representante? A mí me vale lo de García Luna. A los ciudadanos nos vale lo de García Luna. Los ciudadanos decimos qué bueno que ya lo entambaron en Estados Unidos. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Te desmarcas tanto de Fox, Calderón y García Luna entonces? ¿Cómo que me desmarco? Te desmarcas, es decir, por eso, es decir, si tú vas rumbo a esa candidatura presidencial, tú dices Calderón, Fox y García Luna son otra historia del PAN, te desmarcas, pintas tu raya con ellos. Pero es que entre ellos son historias diferentes. No podemos decir Fox, Calderón y García Luna son lo mismo. Trabajo con los dos, García Luna. Por eso te digo, tú te desmarcas. Sí, pero no o... puedes, a ver, es que creo que aquí hay un planteamiento. Ellos son historias diferentes entre ellos, aunque hayan trabajado, porque sería tanto como decir que el medio de comunicación que tiene contratos con el gobierno, que tuvo contratos con el gobierno, también está metido ahí. No, cada quien es responsable de lo suyo. García Luna es responsable de lo suyo, Calderón de lo suyo y Fox de lo suyo. Yo creo, por supuesto, en el PAN como partido, en sus principios, pero pues obviamente, a ver... ¿Y de esas, tú apruebas la administración de Fox y Calderón? Sí, claro que sí. ¿Sí las apruebas? No como perfectas, no como que llegaron no como administraciones que pudieron llenar las necesidades de los mexicanos. Tan es así, Luis Alberto, que yo hice campaña contra el PRIAN. Yo hice campaña contra el PRIAN en Sonora porque yo estaba harta de la corrupción que había en los gobiernos anteriores. Yo hice campaña contra el PRIAN. Pero ahora vas a representar una marca del PRIAN. Pero ahora, sí, pero acuérdate que son las personas lo importante. Las personas que están aquí, es como si me dijeras que la iglesia queda toda manchada por unos sacerdotes pederastas. Pues no, ¿verdad? Una persona no puede manchar a toda una institución. No está manchado el PAN entonces. No, es tanto como decir que la iglesia católica está manchada por un pederasta. No, no. Una persona no puede ensuciar a todo un grupo de gente decente que quiere sacar adelante. Porque entonces tendríamos que juzgar también a... Bueno. O sea, no hay manchas en la Iglesia Católica por los pederastas, por los legionarios de Cristo. No hay manchas en el PAN por los García Luna. ¡Nos vale! Ah, cabrón. Me vale García Luna. A la gente le vale lo de García Luna, dice Lili Téllez. Pues yo lo voy a decir abiertamente. Voy a escuchar la opinión para cerrar de Ramiro y de Manuel. Pero hágame un favor, hágase un favor. Usted que se dice sonorense orgulloso, sobre todo le hablo a mis paisanos sonorenses. Por favor, no vayan a votar por Lili Téllez. Con estas declaraciones no. Por favor. Y digan que lo dije yo con nombre y apellido. Me responsabilizo de mis declaraciones, de mis editoriales, de mis opiniones, de mis comentarios, como espero que se respete la propia Lili Téllez. Ahora resulta que Vicente Fox y Felipe Calderón son unas blancas palomitas. O sea que García Luna pactó con el narco, lo declararon culpable los miembros de un jurado en Estados Unidos, por su cuenta, sin la ayuda de otras personas. No hubo red de complicidades, no hubo red de corrupción.
que se los crea la más vieja de su casa, o el más viejo de su casa, para que no vayan a pensar que es un comentario de otra índole. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, te escucho primero a ti. Quiero decirle, Lili, acuérdate que allá cuando tú estabas estudiando la primaria y la secundaria en Ensenada, en el Colegio de México, acuérdate, yo sé porque mi papá fue profesor en esa escuela, en ese colegio donde estuvo Lili Telles muchos años también, no sé si coincidieron o no, mi papá y Lili Telles. Acuérdate que las monjitas del Colegio de México lo primero que te dijeron es que no mintieras, hay un problema. Creo yo que es un problema de psicopatía, Vicente. Ya es un problema de psicopatía a la inversa, o sea, cree que todo el mundo la quiere, no hay en ella ya hay rasgos como de locura, no sé si estaría en sus cabales. Cuando hizo la entrevista se miraba muy incoherente, y luego también cuando cambia el acento, ¿no? Para sonar muy sonorense, para sonar muy norteña, y viene para acá y suena chilanga, pero llega a Sonora y de inmediato en automático, por su histrionismo, ¿no? Por venir de los medios de comunicación, por la necesidad de atención, se destapa esta vena histriónica, y luego pues cuando se le plantean las cosas que son como una ruta crítica del pensamiento, los que han estudiado ingeniería pues lo saben, haces una ruta crítica, A te tiende a B, te lleva a B, B te lleva a C, C te lleva a D, D te lleva a E. Pues ella no, ella va navegando entre los mares de la incongruencia, en un barco que no sabe a dónde va. Terrible la parte donde ella o sea, las encuestas, que yo puedo hacer una encuesta donde yo puedo ser el líder, dependiendo de cómo construya la encuesta. Por eso hay que leer al Homo Vides de Sartori, donde él explica que de acuerdo a la pregunta es la respuesta. Esta idea de utilizarla a ella como punta de lanza para crear la percepción de que puede ser la candidata. No, Lili, eres material desechable para el PAN. Eres un oportunista que llegó a esta situación y a mí me pudre, me tiene podrido. Tenés que hablar de ti, Lili, porque eres, como yo lo he dicho en Twitter, eres una persona, poniendo el ejemplo, ¿no? Eres una persona a la que se le prestó un carro. Sin ese carro no hubieses llegado donde estás. Y cuando te piden que regreses el carro, con ese carro quieres atropellar al que te lo prestó. En este caso, el presidente López Obrador. El presidente también ha hecho mea culpa diciendo: yo tengo la culpa por haber invitado a Lili Telles a este proyecto. Yo voy a confesar que alguna vez le mandé un mensaje, conversamos Lili Telles y yo cuando yo escribía para Sin Embargo hace muchos años. Y cuando surgió la posibilidad, le dije, pues estaría bueno que la agarraras, cuando ella andaba de crítica, ¿no? Tengo que confesarlo yo también, así como lo confesó el presidente. Ya me dijo que sí lo haría. Obviamente después hasta me bloqueó en Twitter y en todos lados, y pues ya no somos amigos, pero Lili, la buena onda, agarra la onda, Lili, no es por ahí el asunto. La fama, esta política, los puestos políticos son temporales, y esto que viene a futuro va a ser el total descrédito. Te voy a recordar que te va a pasar lo que a López Portillo, mija. A López Portillo, cuando decía que iba a defender el peso como un perro, donde se paraba le ladraban a López Portillo. No tuvo paz López Portillo en toda su vida. Lo mismo que le sucedió a Calderón, que le sucede a Fox, que tienen que estar en ambientes controlados, como a ti te gusta estar en ambientes controlados, ¿no? ¿Por qué no? Por lo que te dijo nuestro camarada, ¿no? Allá en Sonora, que por qué no vas a Sonora, y tú dices que no, o sea, ¿sabes una cosa, Vicente? ¿Sabes una cosa, Manuel? Debería haber una ley, y yo se los propongo aquí a todos aquí anda el Hamlet, aquí anda Antares, aquí andan los que son tan parte de nuestro equipo sin censura. Les propondría algo, que como en Estados Unidos se hace, ¿cómo se llama? El town hall, ya sabes, Vicente, tú que viste tantos años allá, se hace un town hall donde tú tienes que ir a tu comunidad a explicar qué es lo que estás haciendo. En México también tendría que ser constitucional que todos esos payasos fuesen a sus circunscripciones a dar un informe detallado de sus actividades cada 3 meses, a ver cómo les va. Eso también tiene que hacer en México. Les aseguro que no habría muchos diputados y senadores porque le tendrían temor a la respuesta del público, que les exigiría exactamente que cumplieran el mandato para el cual fueron electos, y no para defender los intereses, como dijo don Gabriel Said, que después se volvió un teólogo de la derecha en su libro de los libros al poder, decir que obviamente los políticos mexicanos no representan a la población,
sino simplemente es un pretexto para representar los intereses de su partido, y es el ejemplo claro de una persona que llegó por Morena, traicionó todos los principios, y ahora sucede que dentro de su psicosis, dentro de esa delirios tremens, o no sé qué medicamento estará usando Lili Telles, dice que va a ser presidenta. Pero en fin, ya no quiero decir más porque sí es terrible lo de Lili Telles, mi querido Vicente. Manuel, tus comentarios, tus reflexiones para cerrar. Pues yo más que terrible diría que es simpático, ¿no? Ya el grado de locura que maneja la deschavetada Lili Telles, justo ahí queriendo imitar el acento norteño de una manera muy forzada. Precisamente le salió regio en lugar de sonorense, y te lo dice un sonorense, ¿eh? Macizo, la regó gacho. Se la bañó. Muchacha, hay que comer más machaca para que te salga precisamente el acento sonorense. Pero ya a ese grado está la psicopatía de Lili Telles, ¿no? O sea, si leemos, ahorita estaba leyendo la definición de psicosis según Medline Plus, la enciclopedia médica, y dice: la psicosis ocurre cuando una persona pierde contacto con la realidad. La persona puede tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es decir, delirios. Ver o escuchar cosas que no existen, alucinaciones. Pues Lili Telles cumple al pie de la letra con la definición de alguien que padece psicosis, ¿no? O sea, pero es una psicosis de la cual no sale, es decir, no es esporádica u ocasional, sino que vive en una permanente psicosis. Entonces, pues ya tanto le han celebrado en el bloque opositor sus berrinches, sus aspavientos ahí, sus dotes histriónicos, en el Senado, que ya se creyó esto de que la gente va a votar por ella y este tipo de cosas, cuando sería lo mejor que le podría pasar a la 4T que el bloque opositor nombre a la psicópata Lili Telles a la candidatura presidencial, que obviamente pues, porque con este tipo de deslices de yo estaba en contra del PRIAN y por eso ahora soy abanderada del PRIAN, pues digo, es un para una campaña política, ese tipo de desvaríos a ese grado, ¿no? Entonces, pues lo mejor que le podría pasar a la 4T sería que impulsen a Lili Telles desde el bloque opositor. Yo creo que no va a pasar, porque yo digo, alguien debe de haber en el bloque opositor que digan, oigan, esto va a ser un riesgo, ¿no? Más que sacarle porque incluso si en el mejor de los mundos del bloque opositor que llegara a ganar Lili Telles, pues imagínate nada más, o sea, el riesgo para todos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que mejor le deberían de ofrecer un papel en una telenovela, que es en donde podría explotar mejor todas estas cualidades y estas desventajas de la psicopatía, pues ahí los podría canalizar muy bien para algo más constructivo, ¿no? Un papel de villana en una telenovela sería para chuparse los dedos. Mi querido Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes? Gracias por aguantar, por estar y por compartir con la audiencia de Sin Censura. Gracias, pues ahí estamos en el canal de YouTube, Manuel Hernández Borbolla, igual en Facebook, Manuel Hernández Borbolla Periodista, y en Twitter de tiempo completo, @Manuel H. Borbolla. Ahí estamos ahí dándole duro a varios temas noticiosos, tanto mexicanos como internacionales, que ameritan nuestra atención. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Ramiro, y muchas gracias a la audiencia de Sin Censura. Gracias, Manuel Hernández Borbolla. Mi querido Ramiro, cerremos invitando a la gente para que te respalden tus esfuerzos. Ahí está. Pues simplemente nomás un último comentario ya del estribo, mi querido Manuel. Lili Telles llegó tarde un sexenio, hubiese sido una excelente gaviota en el sexenio pasado, pero bueno, no la escogieron a ella. @Ramiro Atondo, ya saben, ahí están mis libros, les recomiendo mucho, está en Amazon para la gente de Estados Unidos. Pronto sacaremos un tiraje acá en México de José Tlali. Tengo un libro que se llama de cuentos, mejor libro de cuentos, se llama Los Rituales. Obviamente, pues también así como Manuel le pega a la poesía y lo hace con mucho atino, es muy bueno Manuel en lo que hace, sí lo sigo ahí en la página de Face. Y pues el de Hojas en Ruta, fíjate que lo quieren mucho la gente, les ha gustado mucho, es una crónica de viajes y reflexiones. Precisamente uno de los ensayos que publico en Hojas en Ruta nos corrieron de un suplemento cultural, porque decían que estamos haciendo apología del comunismo, lo cual no era cierto, pero bueno, ya sabes cómo son los periódicos conservadores en México. Entonces, pues ahí luego te hago llegar uno, Manuel, para que veas y te rías un rato. Y pues ya saben, pues ahí están Los Rituales, mi mejor libro, ya saben, Cartas un Facho, que se sigue vendiendo, El Pequeño Chairo Ilustrado, que después de 2 años y medio
ha tenido una vida muy larga el libro, se sigue vendiendo. José Tlali, que me pidieron me lo pidieron los derechos, que probablemente se vaya al cine. El de Maradot ya lo hicieron obra de teatro, voy a ir al estreno en Guadalajara pronto, y pues ahí estamos echándole con los libritos. Y señores, échenle monedas a la rocola, como dicen, que si no compran libros, pues no traga uno, así que pónganse las pilas y compren un chingo de libros. @Ramiro Atondo, la cuenta en Twitter del Sensei Ramiro Padilla Atondo. Ramiro, te agradezco. Gracias, Manuel, por llegar a la cita con la audiencia de Censura. Que pasen excelente tarde. Estamos al pendiente. Y bueno... Bienvenida a nuestro querido amigo Francisco Paco Cruz, escritor y periodista, quien tiene mucho que analizar sobre ese martes del Jaguar, sobre esas campañas de desprestigio, sobre también cómo es que en efecto se cumple que el narco tuvo su momento estelar en el gobierno de Calderón. Bueno, ese será otro tema, pero querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, yo tengo primero un reclamo para ellos. ¿Cómo ponerle tamarindo al vodka? Sí, cierto, la verdad lo pensé, pero creo que ya hay una infusión de unos vodkas que ya se hacen con tamarindo, ¿no? También. Eso tengo mis reclamos, pero bueno, mira, hay que acusarlos con los rusos porque algo están haciendo mal. O algo están haciendo mal los rusos, ¿va? La verdad es que no lo he probado con tamarindo, ni me animaría, pero no, Toño, la verdad es que hay muchas cosas, tienes tu razón. No solo lo de Alito, lo del presidente, mira, incluso lo de la tigresa, lo de Irma Serrano, que hoy murió a los 89, tiene otras venas que hay que analizar. Pues nada más ella le rompió el corazón a Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Decían que Lupita la llamaban sus amigos cuando llegaron a Los Pinos a Díaz Ordaz y la familia de Guadalupe Borja. Porque se hizo la amante secreta del presidente cuando llegó jovencita, ¿recuerdas? Después del 72 la empezamos a conocer como la tigresa, gracias a una película, pero la tigresa se inscribió en ese camino que llevaban, por ejemplo, el presidente Miguel Alemán Valdés, al que le gustaban las vedettes, las actrices, las modelos, o el presidente, Adolfo López Mateos, que es el presidente quizá más serio para la gente, pero no, es una mentira. Le gustaban las jovencitas, salía por las noches de su residencia a cazar jovencitas, fíjate, a cazar jovencitas, y hay muchas leyendas que yo estoy tratando de juntar y que voy a presentar pronto. Hay muchas leyendas, por ejemplo, cuando llegaban a las fiestas, el presidente Adolfo López Mateos le echaba el ojo a una mujer y decía, esa, no importaba si era casada, viuda, soltera, niña, lo que fuera. Si son las leyendas oscuras de los presidentes mexicanos, pero la tigresa se hace famosa porque le lleva en un momento de arrebatos y de enojos serenata a Díaz Ordaz, a Los Pinos, fíjate, a Los Pinos, y sale el presidente muy enojado, terminan peor todavía, más enojados, y la tigresa le suelta una cachetada. Por lo menos esos son nunca lo han desmentido, nunca nadie lo confirmó, ni se habría atrevido, pero les dicen cuentan que el Estado Mayor nunca se atrevió a meterle una mano, porque además lo pidió el presidente, que no la tocaran, pero se inscribe en ese marco que llega también a Felipe Calderón, que Margarita lo tenía que tener de la mano corta o lo tenía que tener en un puño, porque algunas personas de ahí del gabinete, bueno, de la casa presidencial, le gustaban, así que era un coscolino, y Margarita tenía que tenerlo en un puño. Y luego ya te recuerdas con Enrique Peña Nieto, pues la farsa de la boda con Angélica Rivera Hurtado. Hay quienes dicen, ella misma afirma que sí se enamoró. Podemos demostrar que desde la gubernatura ella se había hecho millonaria gracias a su cercanía con Enrique Peña Nieto, cuando le encarga que promueva los logros de su gubernatura y que ya encaminaba a la candidatura presidencial por el PRI y la presidencia de la República, porque yo lo sostengo. En 2009, que publico un libro sobre Enrique Peña Nieto que se llama Negocios de Familia, afirmo
que él iba a ser el presidente de la República, que ya había un acuerdo con todos los grupos y que ya dentro de su equipo presidencial, sí, aunque estaban en la gubernatura, ya lo llamaban presidente. Estaba Luis Videgaray Caso, por ejemplo, Luis Enrique Miranda Nava, que llegaron a ser secretarios de Estado todos y a mover parte de todo el dinero que se robó el presidente. Entonces ya lo llamaban presidente de la República. Entonces se inscribe en ese camino del poder presidencial que tiene un lado oscuro a través de modelos, actrices. López Portillo, ¿recuerdas? Sasha Montenegro, que termina lastimosamente en una silla de ruedas, y Sasha Montenegro termina peleando en los despachos jurídicos parte de la herencia de José López Portillo, la pensión que le correspondió finalmente a ella hasta que las quitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se inscribe en ese camino la tigresa que llega a México de Chiapas, de la mano de un político nacional, pero pues tuvo la mala suerte que esta mujer le gustó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, y lo encamina y se enamora de ese hombre que era muy duro, fíjate, muy duro de corazón, que lo recordamos por la matanza del 2 de octubre de 68, aunque antes tiene otras matanzas, sí, la de Rubén Jaramillo Menes con su familia, por ejemplo, en la que López Mateos no metió las manos y se le atribuye a López Mateos, pero en realidad el que coordina la matanza es Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. Pero bueno, este tipo de mujeres, lo que hayan sido, forma parte de la vida oscura de los presidentes de la República y cómo se manejan a través del poder. Hay historias muy sobresalientes, pero bueno, hoy muere la tigresa, que era una mujer en su tiempo muy conocida y que después se vuelve una política de izquierda, pero que hay leyendas que de los regalos costosísimos que le hizo el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces yo digo que merece la pena, no solo porque haya sido una famosa artista, vedette, cantante, lo que quieran subrayar, pero fue amante de un presidente que sacó material o artículos históricos de Los Pinos para regalárselos a ella. Así que es parte de esa historia y quería empezar con ella porque mira, tengo muy fresco los datos y porque yo recuerdo mucho que la familia de Gustavo Díaz Ordaz terminó despreciándola, la llamaban totonaca en ese término racista, clasista, pero pues sí, le podían llamar lo que fueran, pero el presidente Díaz Ordaz estaba enamorado de ella y le dio todo lo que quiso. Así que bueno, son de los datos duros, Toño, que hay en la historia de este país y que no solo incluyen al presidente Díaz Ordaz, sino López Mateos. El único presidente que se salva de eso a medias es Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo el Viejo, que no tiene amantes, pero en realidad lo que hace cuando se casa con María Izaguirre, tienen un matrimonio de acuerdo, un matrimonio para que nadie fuera a pensar mal del presidente, que es quizá de los pocos presidentes medio honrados que hemos tenido, pero cuando se casa con María Izaguirre, María de los Dolores Izaguirre, fíjate, y Castañares, se casa con ella, y es un matrimonio arreglado, todo el mundo lo sabe, apenas terminan la presidencia de la República, se divorcian, pero María Izaguirre, sus hijos, los primeros hijastros, fíjate, antes de que hablemos de Vicente Fox, los primeros hijastros, así que se enriquecieron brutalmente en la presidencia, fueron los de Adolfo Ruiz Cortines. Él no robó, pero su esposa terminó millonaria. Ya era una mujer no acaudalada, pero era una mujer de buena posición, hija de un marino, de una familia de marinos bastante reconocida. Pero sus hijos se enriquecen brutalmente y ella termina como una casarrentera en la Ciudad de México, eran de Veracruz, así que se inscribe la tigresa en esa historia negra de los presidentes mexicanos y de la presidencia, de cómo el poder seduce a quien sea. Y Gustavo Díaz Ordaz, con esa carga de hombre feo que tenía, seduce
a la que en su momento era considerada una de las mujeres más hermosas de México. Discúlpame, Toño, por ese breviario, pero no podía perderlo. Es justo y necesario, mi querido Paco. La verdad es que fueron muchas de estas personajes que así se mantuvieron en la política, pero insistiendo en eso, al menos fueron congruentes en eso, ¿no? La tigresa se mantuvo en la política, siempre fue un personaje muy controvertida, no podía negar esta relación que tuvo con el carnicero Díaz Ordaz, pero hay otras que no, y de hecho le pido al público, al equipo que nos grabe, para ir desarrollando el tema. Yo sé que tú, te voy a dar cuerda con esto, ¿no? Hablando de priistas y hablando de situaciones en las que incluyeron a personas del mundo del espectáculo, como fue la hoy acaecida, fallecida tigresa, pues ahí está también, no la tigresa, la gaviota, Angélica Rivera, quien no se mantuvo congruente a nada, exhibe un evidente montaje de Televisa para imponer en la silla presidencial a Enrique Peña Nieto, puesto que se casan cuando queda viudo de su primera esposa y está como gobernador del Estado de México. Televisa hace una especie de telenovela muy, muy chafa, muy a la Chespirito, muy a la María Mercedes y etcétera, en la que tratan de convencer y convencen al público de que se trata de una historia real, ¿no? Una historia de príncipes y princesas, y que bueno, pues se casaron. Durante todo el sexenio hubo una serie de escándalos relacionados precisamente con la gaviota. Obviamente el más importante fue el de la Casa Blanca, pero también ahí veíamos cómo se peleaban una y otra vez en los viajes, cómo enfrente de incluso la familia real española se empezaban a pelear ahí enfrente de Leticia, quien estudió, por cierto, en México y ahora es reina, ¿no? Bueno, es que esos son cargos inventados, ¿no? Y hoy, pues nos damos cuenta que fue una maquinación, un mero montaje de Televisa, puesto que tan pronto termina el sexenio, se divorcia la señora del señor, se va con una jovenaza que se apellida como yo, pero que no tiene nada que ver, ya se separaron, pero se va con esta a pasear por el mundo, mira, exactamente haciendo esa cara pues, que quieren que haga, y la otra se viene acá a Estados Unidos con su ex esposo y sus hijas, me parece que se vuelve a casar con el ex esposo, ¿no? Y nos exhibe pues esta realidad terrible de cómo es que a veces trataron de meter en la política al mundo del espectáculo y pues terminó en una situación muy lamentable, mi querido Paco. Sí, mira, Toño, sí, te voy a decir como decía mi paisano, y en ese caso, ¿usted qué haría? Sí, me da pena decir que era mi paisano Enrique Peña Nieto, pero bueno, pues ni modo, la vida uno no la escoge a dónde vive Toño. Y somos tantos mexiquenses, mi querido, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en el Estado de México. Somos tantos mexiquenses que ahí sí, ¿no? Sí, entonces mira, pero uno no sé, pero mira, sí tienes razón. Mira, pero igual, no fue el primero. Mira, recuerda, bueno, platicábamos de Adolfo el Viejo, Adolfo Ruiz Cortines y cómo se casa con María Castañares, María Izaguirre Castañares, se casa con ella por interés de la presidencia de la República, porque en esa época no se podía ver un hombre solo llegando a la presidencia, así que mantiene arreglos con esta mujer que había sido su novia de joven, y deciden casarse, y terminando la presidencia de la República, bueno, un poco después se casan y después descubrimos que ella era multimillonaria, y así muere. Y él muere abandonado en Veracruz. Sí, en realidad nadie le ha comprobado que haya robado nada, pero abrió la puerta para que sus hijastros, y su esposa, porque era su esposa María Izaguirre, se enriquecieran. Pero mira, no tenemos también, recuerda el caso de José López Portillo, no solo por la boda de Stasia Montenegro, sino cuando él viene ya encaminado a la candidatura presidencial, pues se encuentra con Rosaluz Alegría Española, Escamilla, Rosaluz Alegría Escamilla, una física de prestigio, una mujer estudiada, se encuentra, ella se enamora de él, se hacen amantes y la lleva como primera secretaria de Estado. Y todo el mundo sabe que es nepotismo, ¿sí? Que más allá de las capacidades, él la impone a su amante,
¿sí? Y se conoce cuando llega López Portillo, se conoce como la amante favorita del presidente. Y recuerda ahí, en el proceso entre la toma de posesión y la mudanza a Los Pinos, hay un tiempo para acomodar, reacondicionar, la residencia oficial. Bueno, ahora ya no son Los Pinos, ahora es un museo, pero hay un tiempo, semanas o un par de meses, en los que se acondiciona la nueva vivienda, y López Portillo decide mudarse solo, pero en ese tiempo solo se da la vida alegre con Rosaluz Alegría, hasta que se mudan con él Carmen Romano y toda su familia, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos que era un matrimonio también de arreglo, ya que López Portillo y Carmen Romano estaban separados prácticamente cuando llegan a Los Pinos, y igual tienen un arreglo, y ella hace y deshace en Los Pinos, que era famosa, recuerda, porque llevaba su piano de cola donde iba y tiraba paredes en hoteles, iba a Europa con su orquesta. Es decir, hay un desastre en Los Pinos, un desmán en el derroche de recursos, así que se inscribe él. Y recuerda, hay otras vedetes y actrices, no sé, aquellas mujeres del cine sexy, sí, del cine de ficheras exóticas, que se acercan a presidentes. Y no solo López Portillo, tenemos por ejemplo a Lin May, ¿te acuerdas? Que todavía está viva. Qué gusto que está viva, porque es parte de la historia, ¿sí? Se hacen amantes de los presidentes. Olga Briskin, ¿recuerdas? La violinista exótica también, modelo, hacían esas, ¿cómo se llama? Películas de vodevil, ¿sí? Películas de vodevil, o de ficheras, sexicomedia, y en ese contexto se inscribe esta mujer que tenía un nombre así como exótico, bueno, porque era extranjera, Alexandra Simovic Popovich o Sasha Montenegro, que termina casándose con López Portillo. Así que marcan, mira, debían ser cosas que no nos concernieran, pero sí, porque hay asuntos privados que después cruzan la línea delgada que divide la vida pública de la privada. Y ellos cruzaron la línea e involucraron a sus mujeres en asuntos públicos, y por eso vale la pena rescatar, porque es una parte de la historia de México que todavía tiene que rescatarse. Bien, sí hay algunos libros sobre las amantes de los presidentes, pero hace falta rescatar muy bien el tema, y llevar a estas mujeres y a estos presidentes al lugar que le dieron, porque cruzaron, Toño, como Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto, que es la que tenemos más cerca, y te digo, y cosas oscuras que también hubo en el sexenio de Felipe Calderón, y que tenían enojada a Margarita. Ya te las comentaré después, no te las digo ahora porque es parte del próximo libro, lo puedo decir abiertamente. Calderón tenía sus enjuagues ahí con algunas de sus subalternas, y Margarita se enojaba, pero hay que rescatar esa historia porque finalmente terminan o inciden en la toma de decisiones de los presidentes. Nadie puede ocultar que la gaviota fue fundamental, y que la Casa Blanca es una de las raíces de la corrupción, o uno de los resultados o ejemplos de la corrupción de este país, que nace justamente en la residencia presidencial, no en el Palacio, porque allá despacha el presidente, pero que nace en Los Pinos, y que ahí y que los muros de ese ahora museo tienen todos esos secretos, de los escapes de los presidentes a sus amantes y a la malversación de recursos públicos, Toño. Así que vale la pena rescatarlos, vale la pena ver cómo estas mujeres han dilapidado dinero, cómo se han enriquecido, y cómo han afectado la toma de decisiones de los presidentes. No las culpamos a ella, es una decisión presidencial. Así que los presidentes tienen y toman la decisión, pero forman parte de la vida pública de este país. De 8 columnas, mi querido Paco, de 8 columnas lo que nos acabas de decir, entre estas pues relaciones de las que se hablaba, ¿no? Que eran secreto a voces en el gobierno de Felipe Calderón. Acabas de darnos a conocer que tuvo con sus subalternas algunas situaciones que no le gustaban mucho a Margarita Zavala. Y mire, usted que nos ve, que nos escucha, pues esto es una nimiedad en comparación con todo el daño que causó Felipe Calderón y Genaro García Luna, ¿no? O sea, si más hubiera tenido problemas
de ese estilo, pues qué bueno, ¿no? Así muy su vida y muy lo que haga en su tiempo libre. Sin embargo, es un personaje que constantemente se da golpes de pecho, que dice ser panista, que dice voy a ir a la iglesia, que hasta cita las bienaventuranzas en su favor, ¿no? Como todo un falso profeta. Pero qué declaración, mi querido Paco. Por supuesto que no te vamos a presionar más para que lo puedas publicar en tu libro, pero sí quiero mencionar esta clara situación de, pues, de la hipocresía que existe en los políticos, ¿no? Que se hacen los muy persinados y a la mera hora pues, son los más locochones de todos, los más libertinos de todos. Me acordé de un caso de los que tal vez no incurrieron en alguna situación así lamentable como Díaz Ordaz con la Tigresa o Peña Nieto con la Gaviota, pero que aspiraron a el actual gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, panista, ¿no? A mí me dejó con la boca abierta, casi me voy de espaldas como Condorito en el plop. Cuando le preguntaron una vez en el Senado, siendo senador, le preguntaron que qué es lo que más le gustaba de ser senador, o qué es lo que más le había gustado hasta el momento de ser senador, que dijo que lo que más le había gustado es que los visitara Maribel Guardia, ¿no? A ese nivel tenemos a nuestros políticos, pero bueno, ¿qué se puede esperar si vemos a espectáculos de circo, maroma y teatro con personajes como Lili Telles, como Kenia López Rabadán, como Xóchitl Gálvez? Sí, le voy a pedir al equipo que nos grabe, Paco, para ir ahora con esta conversación que plantea ayer en el martes del Jaguar la gobernadora Laida Sansores, entre Alito Moreno y un personaje pues que le ayuda con las campañas de desprestigio y con las pedas, ¿no? Ahora que nos estás mencionando esta relación que tuvo muy fuerte con la política, la Tigresa hoy en el día en el que muere, en el que fallece, pues me da mucho la atención de que en el audio de Alito se hable de que por favor, espero que vaya fulanita, ahí me guardas a menganita, necesito que esté menganita, fulanita. ¿Para qué quería Alito que estuvieran estas personas que se identifican con el sexo femenino en sus reuniones? En sus reuniones en las que pide 3 botellas de vodka con tamarindo y botellas de vino. No creo que sea una reunión para hablar sobre los derechos de la mujer, sobre situaciones en las que el PRI puede pues proporcionar más ayuda en cuanto a los feminicidios, ¿no? Como políticos, siendo el estado que más, detentando el estado que más feminicidios tiene. ¿A qué se referirá, querido Paco? Mira, Toño, en realidad, sí se vale inferir porque en las conversaciones que difunde anoche la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, como otras que ha hecho, la verdad es que dejan poco para la imaginación. Cuando dice Alito Moreno, pues es la única forma de amarrarla y garantizar la lealtad. Lo que está infiriendo es cuestiones sexosas o sexuales, si no somos niños, tampoco, en mi casa dice, mira, que de los dedos que se lo platiquen al más chiquito que no ha crecido, pero a mí ya no. No, claramente está deslizando situaciones que puedan comprometer a una persona y la recepción de dinero no, porque eso lo hacen en transferencias bancarias, lo hacen de otra forma de perder el rastro del dinero. Sí, por más cantidades que hablen, ¿no? Lo que desliza a Alito Moreno en sus conversaciones con Vladimir de la Torre, que por cierto, hay que decirlo, es un personaje muy oscuro, ¿sí? Y que viene con él desde la gubernatura de Tabasco, de Campeche. Viene con él desde la gubernatura de Campeche, en 2019, 2015, 2019, terminaron en 2019, se van al PRI, se lo lleva con él, fíjate, para que sea preciso. Si viene con él desde 2015, lo contrata como un personaje para sembrar odios, como un personaje para armar campañas políticas para denostar a la oposición, pero además, mira, lo que dicen en las conversaciones escritas, que son eso, lo que dicen es atribuirle a la oposición esas campañas de odio. Es decir, Vladimir de la Torre es un cubano de extrema derecha, anticastrista, sí, contratado por Alito Moreno
desde la gubernatura tabasqueña que empieza en 2015 y lo contrata por eso, como un especialista para armar campañas sucias. Son sembradores de odio. Sí, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Él es de la misma escuela. ¿Recuerdas aquel español Antonio Sola que arma las campañas de odio para Felipe Calderón en la carrera? Se lo prestaban entre el PRI y el PAN a Sola. A Sola para. Entonces. Parecía tazo de Pokémon, ahí nada más se lo estaban intercambiando, cabrones. Claro, son sembradores de odio. Por eso los contratan, son especialistas en sembrar odios, en dividir a la sociedad. ¿Recuerdas? A Sola se le atribuye aquella frase de López Obrador es un peligro para México, y a De la Torre aquella de estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces son ese tipo de personajes que llegan a México, pues claro, contratados por la extrema derecha o por el PRI, ¿sí? La extrema derecha y la derecha del PAN o los empresarios es que mira, el PRI no podemos decir que son de derecha o izquierda, son mercenarios, políticos mercenarios, que traen a personajes que son también mercenarios y que los usan para denostar, para crear campañas, para dividir, para sembrar odio. Mira, es que yo no encuentro otra palabra. Son sembradores de odio. Entonces, Sola como De la Torre se especializan en eso, y de Alito, pues lo hemos platicado desde, no cuando salieron los primeros audios y luego las conversaciones en WhatsApp, no, desde antes lo platicábamos. Es un criminal, es un pillo protegido por el Instituto Nacional Electoral. Ciertamente ahora le dan un revés con la modificación no de los estatutos, sino de la prolongación de su dirigencia nacional en el PRI, pero lo ha protegido, el INE lo ha protegido. Es un hombre, pues hay que ver cómo llega Lorenzo Córdoba Vianello a la presidencia del INE a través de una negociación muy oscura con Enrique Peña Nieto. Así lo imponen, hay que ver cómo sirven a los intereses del PRI, y ahora pues, Lorenzo Córdoba lo ha protegido bastante bien, lo más que puede, que ha sido todo prácticamente. Por lo menos hoy no se conoce una investigación seria, formal, que lleve a la destitución o a solicitar un juicio político. Lo de Alito ya es grave. Mira, los audios son de una riqueza incalculable. No se ve por aquella prensa corporativa controlada por los viejos dueños, los viejos periodistas que están sumidos en sus odios, pero hemos llegado a ese grado de perdonar a criminales como Alito Moreno, de tenerlos ahí dirigiendo al PRI. Entonces, lo de anoche, pues es la confirmación de todo, ¿no? Usa periodistas, usa mercadólogos de extrema derecha, usa sembradores de odio, y además él es un pillo abiertamente, y lo que confirma también, recuerda, hablábamos mucho de sus diputadas, ¿sí? Diputables, y hoy lo confirmamos con esto, con los nombres que dice, ¿no? Y la necesidad de hacer y crear lealtades a través de relaciones poco claras, pero que llevan a relaciones de sexo. Sí, que te digo, debía ser vida privada, pero ellos lo hacen público. Así que ese es Alito Moreno de cuerpo entero, que es un retrato del PRI y que es un retrato de la derecha de ahora. No, y se dan unos baños de pureza, querido Paco, querido público consentidor. Siempre que institucionalmente da un discurso Alito Moreno, bueno, pues él es el más limpio, el que está luchando por el bien de México ante la necesidad que existe de de un cambio que ellos podrían representar el nuevo PRI. Pero pues son los mismos de siempre, incurren en situaciones verdaderamente cuestionables en lo moral, en lo decente, que insisto, querido Paco, si solamente fuera eso, si solamente fueran líos de relaciones humanas, pues allá ellos, ¿no? Muy supex, honestamente, ¿qué importaría? Pero no, el problema es que, como bien mencionas, contratan a personajes como este sujeto Vladimir de la Torre, pues anticastrista de la ultraderecha, para que les hagan unas campañas horrendas, ¿no? Siempre en contra de los adversarios. Yo me imagino
que al tener esta cercanía desde que era gobernador Alito Moreno con Vladimir, a lo mejor de él salió esto de que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre, ¿no? Esa es la realidad. Y le pido al equipo que nos grabe. Ya vamos a ir a preguntarte tu opinión sobre esto que ya elaborabas, sobre el revés que le da el INE a Alito al no extenderle su mandato. Pero antes, quiero preguntarte tu opinión sobre esto. Estamos viendo que Alito Moreno constantemente habla de cómo extorsiona a empresarios, cómo extorsiona a políticos, cómo extorsiona a contratistas, de cómo empuja a personajes. Ha sido exhibido en muchos audios en los que incluso dice que a los periodistas hay que matarlos de hambre y no con balas, etcétera, etcétera. No ha sido un tipo muy, muy despreciable en lo que le han cachado. Pero se ha valido de esa fuerza y poderío, ¿no? En su mismo partido han intentado echarlo una y otra vez, otros personajes, otras logias del mismo PRI, y no se ha conseguido. Este cuate llega con sus esquiroles, que son como 50 más que los de Sandra Cuevas, y se acaban las manifestaciones de cualquiera que se oponga a Alito Moreno. Han que tenido conversaciones con él en todo esto, y sigue Alito Moreno ahí. Se le ha exhibido por sobre todo. En la misma marcha había gente que decía ser priista, pero que rechazaba a Alito Moreno. Pero él sigue ahí. Él sigue ahí. Esa es la realidad de Alito Moreno, nos guste o no. Y lo que preocupa es cómo ha seguido ahí. ¿Con qué dinero? ¿Cómo paga estas campañas Alito Moreno? ¿Quién le paga oficialmente a Vladimir de la Torre, querido Paco? ¿Quién puede escribir un cheque o en qué nómina aparece Vladimir de la Torre? Me lo preguntaba yo con los esquiroles, por ejemplo, de Sandra Cuevas, que corren viejitos y bailarines. ¿Qué cargo es este en la política, en el gobierno, en un partido político, querido Paco? Bueno, mira, Toño, hay dos cosas. ¿Por qué no lo han podido sacar y por qué no pueden? Bueno, pues es que los priistas tienen un problema. La mayoría de los líderes que tuvieron, o exlíderes, es la realidad, o lo correcto, los exlíderes, pues todos fueron unos sinvergüenzas y todos fueron impuestos, todos llegaron por dedazos, y para su mala suerte, Alito sí llegó por una elección, cuando el PRI estaba cayéndose. Ellos sabían que era un delincuente, ellos sabían que era un criminal, ellos conocen su historia, porque además la historia se ha contado antes, desde que era gobernador en Campeche. Antes que eso, mira, él era un porro de la universidad, era un porro, era un tipo golpeador, era un extorsionador, es decir, ya tenía una historia, y justamente es por eso lo eligen dirigente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es su cargo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Por eso lo eligen, porque es un tipo mafioso, y el PRI no puede. Yo no puedo entender en la historia al PRI con un dirigente que no sea mafioso, que no sea impuesto, que no haya llegado por favores del presidente de la República. Hay muy pocos en realidad que han llegado así, pero el caso de Alito, pues llega de una elección, y además se les olvidó que verdaderamente es un tipo con un colmillo retorcido, pero grandísimo, así, y que tiene recursos y tiene todo. Bueno, pues, ¿y cómo le pagan a estos personajes? Bueno, recuerda, este país es generoso en cuestiones para desviar dinero, para crear nóminas alternas, nóminas oscuras, y tener ahí a personajes como él que no tienen ningún cargo popular. Hay que ver, en el PRI no tienen ningún cargo popular, en Campeche no tenía un cargo oficial, pero pues el dinero sale de las partidas secretas que manejan los gobernadores. Ahora en la presidencia ya desapareció, recuerda. Pero las partidas secretas son muy famosos. Los gobernadores, los presidentes, dirigentes de partidos siempre han tenido forma de manejar el dinero a su antojo. El PRI, hay que ver cuánto recibe de dinero del gobierno cada año. Este año debe estar cerca de los 1,000 millones de pesos. Por eso no dejan el cargo. Sí, por eso no se van, por eso, por el poder, lo que da negociar candidaturas, ingresos formales que nadie puede fiscalizar. Entonces, ¿de dónde les pagan? Pues tienen sus nóminas secretas que en este país se han permitido históricamente, y que no es fácil, no es fácil
detectarlos. ¿Por qué? Pues porque tienen complicidades en el Poder Judicial, en las autoridades electorales, en todos lados. Mira, nada más hay que ver lo que está pasando en este momento como ejemplo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apenas llega una nueva ministra presidenta, Norma Piña, y hay que ver cuántos dineros o cuántos casos se han revertido, ¿sí? Todos los delincuentes parece que están acercándose a Norma Piña, parece, porque todos tienen sus dineros o sus casos ya libres de todo, ¿no? El más reciente, quien es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, pero antes fue la esposa de García Luna, ¿sí? Linda Cristina Pereira Gálvez, y antes fue Luis Cárdenas Palomino. Entonces hay que ver la protección que gozan de organismos autónomos, en este caso autoridades electorales, pero también de autoridades judiciales. Entonces este país el PRI y el PAN crearon un régimen en el que la justicia los puede proteger a cualquier nivel, sí, a cualquier nivel. Y entonces, ¿de dónde les pagan? Pues del dinero que ellos pueden desviar tranquilamente. Así que no hay ningún problema. Asesores, golpeadores, lo que ellos quieran, lo pueden pagar con dinero oscuro oficial, porque sale de nuestros impuestos. Entonces, eso lo permitió la vida pública de este país, esos regímenes que crearon, que creó el PRI y que gustosamente adoptó el PAN. Entonces, mientras no haya esos cambios en el Poder Judicial y en los órganos autónomos, todo eso, pues ellos pueden mantenerse como lo que son, sinvergüenzas, Toño. Sí, unos sinvergüenzas que tuvieron su momento estelar en sexenios pasados. Así lo planteaba hoy el presidente López Obrador, decía que el narco tuvo su momento estelar en el gobierno de Felipe Calderón y que eso era innegable. Con eso comenzábamos esta conversación. Pero quiero que sigamos con el tema de Alito Moreno y le pido al equipo que nos grabe. Tal vez ya para cerrar, querido Paco, pero esto que te planteaba y que tanto le molestó a Martín Chávez Ríos, aquí entre nuestro público consentidor, que me decía, Toño, ya cállate, deja hablar a Paco Cruz. Creo que hay que extenderlo un poco más, ¿no? Hay que extenderlo un poco más. A pesar de los pesares, a pesar de mucho que ha sido exhibido Alito Moreno, de que en su mismo partido han intentado tronarlo, pues él sigue ahí, ha sido exhibido por sus mismos patrones. Cuando Claudio X González dispuso a su organización para que dieran a conocer que supuestamente había también lavado dinero con ciertas empresas y etcétera. Vamos, es como que el odiado de todos, pero ahí sigue. Se plantea que con esta ayudadota, esta situación de este revés que le da el Instituto Nacional Electoral, no todos, fueron 6 contra 5, de no poderse extender en su cargo, pues ya va a ser el fin de Alito Moreno, pero ¿verdaderamente será el fin de Alito Moreno? No, Toño, no es el fin, porque todavía tiene recursos, todavía tiene amparo, todavía puede recurrir a la justicia electoral para que revisen, pero no solo eso, mira, no importa que todavía tenga recursos para sostenerse ahí y que todavía no se ha dicho la última palabra. La realidad es que prácticamente Alito sí tiene un equipo muy cohesionado en el consejo del PRI, si tiene un partido que controla de todo prácticamente, como ningún presidente del PRI tuvo antes la mano dura para controlarlo, porque todos dependían del presidente. Hoy, te digo, Alito tiene, o los otros dirigentes tienen un problema, exdirigentes tienen un problema, que le soltaron el PRI a Alito pensando que Alito lo iba a controlar para ellos y se les olvidó, como siempre pasa en este país, Toño, se les olvidó la historia, así como hablamos de que Genaro García Luna olvidó la historia y no se fijó que en este país ya había casos como él, como los de Arturo Durazo Moreno, el negro, el policía, el superpolicía, asesino, porque además se le prueba que es un asesino de estudiantes, dirigentes políticos. El negro Durazo pudo hacer todo, y finalmente cayó de la gracia de Estados Unidos y se cayó. Y tuvimos otros policías, el de Salinas, lo hemos platicado, Guillermo González Calderoni. Anoche, fíjate, estaba revisando su caso, y sí, hasta que lo asesina o lo caza un francotirador en McAllen, y eso le pasó a Genaro García Luna, no revisar la historia, no darse cuenta, bueno, pues a los priistas tan colmilludos que fueron,
en la prisa por tener a alguien, a un mafioso, a un sinvergüenza, a alguien que pudiera controlarles el partido, le cedieron todo el control a Alito Moreno, pero se olvidaron de la historia. Hay muchos presidentes del PRI que han sido traidores, como los mismos presidentes de la República que fueron del PRI. Se les olvidó que cada 6 años se cambiaba un equipo completo y el otro caía en desprecio, en descrédito, en todo lo que sea. Que había, cada 6 años teníamos una nueva realeza política en el PRI. Bueno, pues así les pasó con Alito, se olvidaron de la historia, se olvidaron de que las realezas nacen con cada dirigente y le soltaron el poder, pero te digo, además se lo soltaron cuando ellos habían sido impuestos por sinvergüenzas como Enrique Peña Nieto. Y Alito le salió, dirían en mi casa, mira, le salió vivo, le salió listo, sacó al mafioso, al pandillero que traía entre las bolsas, entre los bolsillos del pantalón, y se les impuso a todos y ha logrado prolongar parte de su dirigencia contra todo el PRI. ¿Por qué? Porque todo el PRI pues, es un partido corrupto, echado a perder históricamente. Así que, ¿qué le pueden reclamar los mafiosos de antes a un mafioso que ellos mismos pusieron? Nada. Solo se olvidaron de la historia y la historia se los está cobrando. Sí, en definitiva, esa es la realidad de este tipo de personajes. Tú lo mencionas de esa forma, ¿no? Que en algún momento podría de alguna u otra forma enfrentar las consecuencias este tipo de mafiosos. Yo no sé, la verdad es que ese Alito se ve muy fuerte todavía y qué bueno porque ha destruido al PRI, que lo siga destruyendo, que siga destruyendo la oposición y que en esas nos vayamos, mi querido Paco. Y pues a mí no me queda más que agradecerte que te hayas conectado con nosotros, que hayas estado en este espacio libre e independiente, que te hayas mantenido pues con estos comentarios tan interesantes, tan fuertes, tan enriquecedores. Y pues por favor, compártenos tus redes sociales y cuándo viene ese libro en el que nos vas a hablar de las relaciones que tuvo, nos acabas de dar una de 8 columnas, las relaciones extramaritales que tuvo Felipe Calderón durante su sexenio. No, mira, no sé si fueron extramaritales, pero sí fueron de los disgustos de Margarita Zavala, y por ahí le llamó la atención, pero ya platicaremos de eso, no pronto, Toño, pero mira, yo quiero pedir una cosa, si se va Alito, que no se vaya antes de las elecciones del Estado de México. Me encanta que aparezca con Alejandra del Moral Vela, porque la gente luego identifica a Alejandra del Moral Vela con lo que es, con la mafia, ¿sí? Entonces, Alito, tú ya lo dijiste, echó a perder al PRI, que lo eche a perder bien de una vez, pero que lo eche a perder en mi estado, que lo acabe allí, así que se aguanten hasta después del 4 de junio, y eso de Calderón ya los platicaremos bien, Toño. Yo les agradezco mucho, ya sabes, como siempre, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y mientras dejemos que Felipe Calderón siga disfrutando allá con Aznar, con José María Aznar, que siga emborrachándose por allá, y pues hay que ver si algún día llega a la mañanera. Yo no creo, porque además es un cobarde, pero esperemos, Toño. Este país todavía tiene muchas noticias. Muchas gracias, Toño. Nos hablamos mañana y estamos pendientes. Aquí estaremos muy, muy pendientes de tu enlace mañana para seguir platicando de todo esto. Imagínese usted las pedas de los ultraconservadores. Imagínese qué hicieron en esa peda de Aznar, Calderón, el expresidente Uribe, no sé si fue Uribe, el de Colombia, que ahí salió muy abrazadito. Y pues bueno, querido Paco, ahí lo tiene usted. Paco Cruz, escritor y periodista, aquí en Sin Censura, dándonos la exclusiva de su libro. No vamos a dar detalles. Paco. Ahí está Vicente, ya quiere saludarte, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Vicente. Me da mucho gusto saludarte desde este lugar que por primera vez, desde el que por primera vez transmitimos, pero bueno, ya después te contaré, te invitaré, no voy a dar más adelantos, pero bueno, andamos del tingo al tango, y mi querido Toño, también te saludo a ti con mucho gusto. Saludo al maestro Paco Cruz, al maestro Jaime Hernández, que anda también en vueltas, pero ya me di cuenta que dejaron la víbora chillando, mi querido Paco, como siempre. Y Vicente, sí, nada más un poquito. Suscribo, que Alito se quede para completar la obra. Seguro que sí.
Gracias a los dos. Un abrazo. Gracias a los dos. Hasta luego. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.